Hola, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué enseña la Biblia? Como siempre, con temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que intriga mucho a la Iglesia del siglo XXI. Mi nombre es Fermín Carmona y comenzamos. La Iglesia, durante la historia, ha abrazado diferentes puntos de vista en cuanto a la escatología. Dependiendo del contexto histórico en que la Iglesia estaba viviendo, abrazaban uno u otro punto de vista. En los últimos 100 años, el punto de vista que ha prevalecido ha sido el premilenial dispensacional. Ayudó mucho a su difusión la Biblia anotada de Scofield para que todo el mundo escuchara este punto de vista. Pero los demás puntos de vista teológicos sobre la escatología, o la mayoría, siempre han estado ahí. Pero en los últimos años hemos visto como el punto de vista post-tribulacional ha ido ganando terreno, aunque no mayoritariamente, pero ha ido ganando terreno sobre muchas iglesias evangélicas. El tema es que enseñan que la gran tribulación, la iglesia lo pasará y el arrebatamiento será al final. Para desarrollar este tema me acompañan dos pastores. Tengo a mi derecha el pastor Pedro Heredia y a mi izquierda tengo al pastor José Heredia. Bienvenidos a este tema de por qué está en auge hoy el tema de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si el contexto histórico ayudaba a cambiar los puntos de vista, ¿cuál es el contexto histórico de hoy? ¿Por qué muchas iglesias están abrazando este punto de vista? Digo yo, ¿será psicológico que la iglesia está... Hoy se dice que esta generación le llaman la generación de cristal, que es muy frágil? Digo yo, ¿será que esta generación no se ve lo suficiente santa que cree que merece pasar la gran tribulación y por eso abrazan esta doctrina? ¿Qué piensan ustedes? Hermano Pedro, bienvenido. Bien, en primer lugar, como aquí el hermano Fermín ya nos ha presentado, soy el pastor Pedro, pero sí me gustaría remarcar algo referente a la postura que hoy se está manteniendo, y es que las personas están abrazando este tipo de doctrina, pero es por un desconocimiento bíblico, no por otra cosa, sino sencillamente por un desconocimiento bíblico. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día entender de que la iglesia pasa por la gran tribulación es decir que realmente no echamos un vistazo al panorama bíblico, donde sí nos confirma de que la iglesia no debe pasar o no pasa la gran tribulación. Hermano José, ¿qué opinas al respecto? Bien, yo creo que, buenas noches, en primer lugar, soy el pastor José, como bien ha dicho el pastor Fermín, el pastor de la iglesia Salón del Ingenio. Y nada, comentar, como bien dicen los hermanos, que la gran tribulación no es un evento que Dios predestinó en el tiempo para los cristianos. Como dice nuestro hermano Pedro, efectivamente, la gran tribulación no fue puesta en el tiempo para que sucediera y los cristianos estuvieran dentro de ese tiempo. Ok, estamos hablando de la gran tribulación, pero ¿qué magnitud es la que tiene la gran tribulación? Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación
la habrá jamás. La Biblia dice que este tiempo será un tiempo sin igual. Es verdad que ha habido catástrofe en todos los tiempos, en todos los tiempos ha habido cosas malas, pero esta tribulación dice que será diferente. Nunca la ha habido y nunca habrá una semejante a ella. Yo siempre he visto que los argumentos, hermano Pedro, hermano José, que tienen en contra del rapto, si se le puede llamar argumentos, porque yo sí he encontrado argumentos cuando hablamos de distintas posturas, cuando se habla sobre el ministerio de la mujer sí, el ministerio de la mujer no. Hay argumentos sobre si los 5 ministerios están vigentes hoy, si los dones han cesado o siguen vigentes. Y hay argumentos, pero realmente para decir que la Iglesia pasa la gran tribulación, bíblicamente no hay argumentos. Lo que intentan muchas veces es ridiculizar a los que sí creemos en el rapto, que según ellos le llaman, para ridiculizarnos, el rapto secreto. Y nada más lejos de la realidad, porque llevamos predicándolo muchos años, que Cristo viene por nosotros, no es un secreto. La Biblia dice y nosotros proclamamos que un día Cristo vendrá, y en la Biblia está, ¿vale? Pero intentan ridiculizar de que si Cristo está en un ascensor, que cuántas veces va a subir, que cuántas veces va a bajar, pero argumentos bíblicos no lo hay para decir que la Iglesia va a pasar la ira. Dicen, la Iglesia ha pasado por muchas tribulaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que la Iglesia ha pasado momentos muy difíciles, pero nunca por manos de Dios. Efectivamente, y cuando ha sido por manos de Dios, aquellas personas que han sido creyentes, Dios los ha librado de esa tribulación. Amén. Tenemos el caso del diluvio. Capítulo 6 de Génesis nos habla del diluvio, cuando Dios se aira contra el pecado de la humanidad y manda un diluvio a la tierra. Ahí vemos, en un principio podemos ver, aunque es en el Viejo Testamento, pero podemos ver un preludio de lo que podía ser un rapto. ¿Por qué un rapto? Porque es un juicio, como bien ha dicho el hermano Fermín, dado por el mismo Dios, pero a su vez es simplemente el juicio que cae sobre los impíos, pero nunca sobre los cristianos. Por ejemplo, Noé fue librado del juicio. Fue librado. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso a mi hermano. Amén. Hermano José, ¿qué piensas sobre que la Iglesia ha pasado la gran tribulación o grandes tribulaciones en el periodo de la historia? Efectivamente, la Iglesia ha pasado muchas etapas, tiempos donde ha pasado una gran tribulación, pero esas grandes tribulaciones no han tenido que ver con la gran tribulación de la que habla el libro de Apocalipsis. La gran tribulación a la que alude el libro de Apocalipsis será para aquellos que no han creído en el Señor. Eso será lo que pasará la gran tribulación. Amén, 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 amén a eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 10, dice: y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No es el único texto, ¿vale? Apocalipsis 3:10 también nos habla, y varios textos, para no ser muy canso, no los vamos a leer, pero ¿de qué ira nos dice la Biblia que nos va a librar? ¿Del lago de fuego? ¿Del infierno? ¿Cuál es la ira que a la Iglesia se le promete? Porque si aquí se nos prometiera que se nos libraría del lago de fuego, ¿quiere decir que todavía no somos salvos o cómo es eso, hermano? Sí, es razonable pensar que si ahí nos libra, pues sería razonable de decir que seríamos librados del infierno. No, es una mala interpretación que se hace porque no se
ha estudiado bien ese texto en su contexto y por lo tanto no tiene esa interpretación. Ahí está hablando que es una promesa que se le hace a la Iglesia diciendo que seremos librados de esa ira en la cual Dios se aira contra la humanidad por causa de su pecado. Has dicho bien, Dios se aira porque el que inaugura la gran tribulación, la ira no es la ira de Satanás, ni tampoco la ira del hombre, es la ira del Cordero. Efectivamente. Apocalipsis 6, si no recuerdo mal, cuando Juan lloraba porque no encontraba quien abriera los sellos y se encontró uno digno, el león, que ha vencido, que ese es digno de abrir los sellos. Cuando abre el primer sello, sale el primogénito vestido en un caballo blanco y teológicamente comienza la gran tribulación con el primer jinete del Apocalipsis, que no es otro que el anticristo. Entonces estamos hablando de la ira del Cordero, estamos hablando de que es Dios quien inaugura este tiempo. No tendría lógica que hiciera pasar a su iglesia por un sufrimiento grande, ni tampoco tendría lógica que permaneciera la iglesia aún guardándole, porque Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 le dice a la iglesia de Filadelfia: te guardaré del tiempo de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Del tiempo, de la hora de la prueba. Está hablando del tiempo, no guardarnos dentro de la prueba, sino del tiempo de la prueba. ¿Cómo ves, hermano José? Amén, efectivamente, cuando vemos correctamente el texto y lo interpretamos, vemos que dice que Dios no nos guardará. Bien, efectivamente, si interpretamos correctamente el texto, podemos ver que dice que Dios no nos guardará dentro del tiempo de la ira, sino en el tiempo de la ira. Cuando dice en el tiempo de la ira, está diciendo fuera del tiempo de la ira, que la iglesia ya no estará en ese tiempo porque ya ha sido arrebatada. Si la iglesia pasara la gran tribulación y al final de la gran tribulación, queridos hermanos, la iglesia fuera arrebatada y tuviera su cuerpo glorificado, ¿quién serían los que pasan con cuerpos naturales al milenio? No creo que quedara nadie. Si la iglesia pasa la gran tribulación y es la única digna de ser arrebatada, y la iglesia pasa con cuerpo glorificado, quiere decir que ¿quién queda? Es obvio de que la gente hoy están abrazando, no sé, la razón ya lo he explicado antes, creo que por un desconocimiento bíblico, y lo más sencillo es, sí, hermano, pasamos la gran tribulación y no damos ninguna explicación. Sí, empezamos a dar mucha filosofía, pero no razonamiento, panorama bíblico, para poder entender que la Escritura está llena de temas sobre el rapto o la gran tribulación. Quiere decir que ese tema es tan bíblico que no hay otra forma. Ahora, decir que la iglesia pasa por la gran tribulación porque los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, yo le voy a decir algo. No es lo mismo la tribulación personal que una tribulación colectiva. Cuando es el juicio de Dios, es colectivo, y un juicio de Dios colectivo a una iglesia, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que Dios haga pasar su propia iglesia que está costando tanto trabajo, está costando tanta sangre, tanto sufrimiento, para ahora dejarla en manos de Satanás? Amén. Hay una gran diferencia, porque nosotros entendemos que en la segunda venida Cristo tiene que volver, porque lo ha prometido. Pero entre la segunda venida y el arrebatamiento
Hay grandes diferencias que la Biblia las resalta. El contexto de la segunda venida es restaurar el reino, mientras el texto de la iglesia es arrebatar a la iglesia. Cuando leemos en Tesalonicenses la doctrina o en Corintios y hablamos de lo que es el arrebatamiento, no nos habla de establecimiento del reino, nos habla de cuerpos glorificados. Pero cuando hablamos de la segunda venida, tampoco nos habla de cuerpo glorificado, nos habla de arrebatamiento, no nos habla de que van a recibir a nadie en el aire. Al revés, si nosotros leemos en el 24, del 29 al 31, la segunda venida, que ahora la vamos a leer, habla de que los ángeles reunirán al pueblo. Mientras que en los textos del arrebatamiento es que nosotros saldremos a recibir al Señor en el aire. Vamos a ver una gran diferencia y luego quiero escuchar vuestra opinión. Mateo 24, del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos y de un extremo al otro de los cielos. ¿Qué piensan, hermanos, de esto? Hermano José. Efectivamente hay que hacer una diferencia entre lo que es el rapto y lo que es la venida. Está la gente que no cree, que cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación, solo cree en la venida del Señor, pero no en el rapto. Pero vemos aquí en Mateo 24 cómo efectivamente hay una gran diferencia entre el rapto y la venida del Señor. Sí, efectivamente, una gran diferencia que es muy notable por cuanto Mateo 24 nos está hablando de su segunda venida, pero que en su segunda venida la iglesia ya viene con él. No es que está aquí esperando que venga, sino que la iglesia viene con él. Por eso es el rapto primero y luego la segunda venida. O sea, viene Cristo con la iglesia para reunir a quién, a los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Esos escogidos, bajo mi interpretación, es el pueblo de Israel. En el contexto de Zacarías, cuando habla de la segunda venida, nos habla de que el Señor se posará en el monte de los Olivos, en el mismo lugar donde asciende. Él tiene que volver para establecer el reino. Por eso es su segunda venida. Primera venida, cuando Cristo vino a la tierra, también vino a establecer su reino y lo rechazaron. Por eso se le llama segunda venida, porque es la segunda vez que viene a realizar el establecimiento del reino. Cuando viene por la iglesia, no se le puede llamar segunda venida porque nunca ha venido por la iglesia, solamente una vez vendrá por la iglesia. Pero a establecer el reino, esta es la segunda vez. La primera vez lo rechazaron y en esta última vez que va a venir, todo ojo que lo vea, pues pasará por el juicio de Dios. Dios Jesús reunirá todas las naciones, a unos pondrá a la derecha, a otros pondrá a la izquierda. Hay un texto que me llama mucho la atención, que es en Juan, que dice más o menos en el 14:3, dice que Cristo tiene que ir a la casa del Padre a preparar morada, lugar para nosotros. Dice que Él volverá y nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos.
O sea, Él se va, Él está hablando de su partida, a preparar un lugar, pero dice que volverá por nosotros. ¿Con qué fin? Con el de llevarnos al lugar que nos ha preparado. ¿Y dónde es el lugar donde dice la Biblia? La casa del Padre, no en la tierra. Bíblicamente no hay argumento para decir que la Iglesia va a pasar esa gran tribulación, hermano José. Así, amén, así, efectivamente. Hay gente que argumenta que cuando el Señor dice, voy pues a preparar morada para que donde yo estéis vosotros, creen, aluden a ese texto y lo interpretan diciendo que la morada va a ser el corazón de los hombres. Y cuando habla de esa morada, está hablando no de una manera, está hablando de algo, de una forma más bien alegórica, alegórica, que no tiene nada que ver con la realidad, que es una manera ficticia, una manera de hablar, pero no. Cuando habla de hoy pues hacer morada para que cuando donde yo estéis vosotros, no está hablando el Hijo, está hablando el Padre. ¿Y el Padre dónde está? En el cielo. Y efectivamente ahí es donde vamos a hacer nosotros la morada, conjuntamente con el Padre que está preparando la morada en el cielo y no en la tierra. Hermano Pedro. Yo quisiera hacer referencia a un texto que tengo por aquí. Y mira lo que expresa el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Mira cómo expresa estas palabras. Dice, he aquí, os digo un misterio. Fíjense que el apóstol San Pablo le está hablando a una iglesia y le dice, he aquí os digo un misterio, porque no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Esto, había una inquietud en la iglesia de que, claro, ¿qué pasaría con las personas que murieron? ¿Y qué pasaría con los que estaban? Y Pablo dice, os voy a decir un misterio. El misterio es este. Porque claro, dejó de ese misterio cuando Pablo ya se lo dijo. No todo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, moriremos, pero sí todos, tanto los que mueren como los que están vivos, dice, todos seremos transformados. O sea, quiere decir, hermano, que está hablando de un rapto eminente, algo que nada lo puede sujetar. ¿Por qué? Porque dice que a la final trompeta, cuando esa trompeta de Dios suene, la iglesia tiene que acudir a ese llamado. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Quisiera leer un texto más también en Romanos capítulo 5, 9, y dice, por tanto mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Hay muchos textos donde nos habla, aquí nos está hablando que los justificados seremos salvos de la ira. Y hay muchos textos donde la Biblia dice que nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos por qué pasar por este contexto histórico que va a pasar el mundo impío, que rechaza a Cristo. Nosotros aclamamos y decimos, Maranatha, Cristo viene. Y estamos en contra de estas enseñanzas porque creemos que estas enseñanzas desalientan al pueblo, porque nosotros esperamos a Cristo que descienda de los cielos y venga por la iglesia. Nosotros no esperamos al anticristo ni queremos verlo. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. No esperamos la gran tribulación, esperamos los galardones en el tribunal de Cristo y deseamos estar en las bodas del Cordero mientras la tierra, por su decisión, pasará por la gran tribulación. Y ya para despedirnos, hermanos, si quieren
aportar algo más? Efectivamente, creo que el hermano Fermín está totalmente lo cierto, y es que cuando vengan los días de la ira de Dios, la Iglesia estará en el cielo. Amén. Preparada para recibir los galardones que son realmente el evento que está estipulado para la Iglesia, y no la gran tribulación. La gran tribulación es para aquellos que no han creído, y el tribunal, ¿verdad?, de Cristo para los galardones será para la Iglesia, que estará disfrutando conjuntamente con Dios en el cielo. Amén. Si te ha gustado este vídeo, te sugiero que te suscribas y no te olvides de darnos un like. Que Dios te bendiga y hasta un próximo vídeo. Bendiciones.